Hola a todos y todas, les traigo la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 1. Scott estaba en su habitación, jugueteando con su palo de lacrosse preparándose para el día siguiente. Su teléfono había sonado, pero cuando vio el identificador de llamadas, lo ignoró. Todo eso estaba en su mente para el próximo día escolar mañana y las pruebas de lacrosse. Al menos lo estaba hasta que escuchó un ruido afuera. Fue a buscar un bate y en silencio fue a ver qué era. Con cuidado me acerqué al porche delantero y levanté el bate para estar listo cuando una forma repentinamente cayó frente a él y lo hizo gritar. Y estaba gritando a Scott. Estuvo a punto de hacer pivotar el bate antes de ver bien qué, o más bien quién, era. Stiles. ¿Qué diablos estás haciendo? Scott le gritó. No estabas contestando tu teléfono. Estaba colgando boca abajo de él, pero aún así le respondió como si normalmente le hablara a la gente de esta manera. Miró el bate en la mano de Scott. ¿Por qué tienes un bate? Pensé que eras un depredador, jadeó Scott. ¿Un pre? Él lo sacudió. Mira, sé que es tarde, pero tienes que escuchar esto. Vi a mi papá irse hace unos 20 minutos. Llamada de despacho. Traerán a todos los oficiales del departamento de Beacon. Incluso a la policía estatal. ¿Para qué? Scott preguntó con curiosidad. 2 corredores encontraron un cuerpo. Sonaba como si la Navidad llegara temprano. Luego fue a liberarse de colgarse del techo y aterrizó justo sobre sus pies. ¿Quieres decir como un cadáver? La emoción de Stiles disminuyó un poco. No, un cuerpo de agua. Sí, idiota, un cadáver. Gritó sarcásticamente. Scott ignoró el sarcasmo de su amigo. ¿Te refieres a un asesinato? Nadie lo sabe todavía, solo que es una chica de 20 y tantos años. Scott se sorprendió. Espera, si han encontrado el cuerpo, ¿qué están buscando? Esa es la mejor parte. Stiles chilló. Solo encontraron la mitad, dijo sin perder el ritmo. Iban. Muy pronto, los dos estaban en su jeep y se dirigían a la reserva de Beacon Hills. Los dos salieron y comenzaron a caminar hacia el bosque. Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto, dijo Scott mientras caminaban juntos hacia la oscuridad con solo la luz de la linterna de Stiles dándoles algo de vista delante de ellos, fuera de la luz de la luna sobre su cabeza. Tú eres el que siempre se queja de que no pasa nada en este pueblo, le respondió Stiles. Estaba tratando de dormir bien antes de la práctica de mañana. Sí, dijo Stiles sarcásticamente. Porque sentarse en el banco es un esfuerzo tan agotador. No, dijo de vuelta. Porque estoy jugando este año. De hecho, estoy haciendo primera línea. No había duda en su voz cuando dijo eso. Oye, ese es el espíritu. Dijo todavía siendo sarcástico. Todo el mundo debería tener un sueño, incluso uno poco realista. Dijo Stiles. Había una razón por la que los dos estaban siempre en el banquillo. Scott no podía esforzarse demasiado sin que su asma se manifestara ahí. En cuanto a Stiles, bueno, no era exactamente la persona más agraciada del lugar. Después de un rato, Scott pensó en algo. Stiles, ¿qué parte del cuerpo estamos buscando en realidad? Realmente no pensé en eso. Respondió Stiles. ¿Y si el asesino de la niña todavía está aquí afuera? Preguntó Scott. Realmente no pensé en eso tampoco, respondió esa. Scott resopló. Es bueno que hayas pensado en esto con tu nivel habitual de detalle. Se detuvo cuando su respiración comenzó a sufrir. Tomó su inhalador y lo agitó antes de olerlo. Tal vez el asmático severo debería tener la linterna. Tosió. Stiles detuvo su ritmo y regresó y se lo dio. Bien, aquí tienes. ¿Stiles? Dijo mientras señalaba con la cabeza en la distancia. Miraron hacia arriba para ver un montón de luces moviéndose. Era el padre de Stiles y su grupo de búsqueda. Son ellos, dijo antes de que Stiles se fuera inmediatamente hacia ellos. Esperar. Scott susurró antes de apagar la luz para que no se viera. Alcanzó otra bocanada de su inhalador antes de guardárselo en el bolsillo y fue a seguir a su amigo. Scott trató de seguirlo, pero cuando trató de evitar que ambos lo escucharan y lo vieran por las luces.
Se movió hacia lo que pensó que era un rincón oscuro, pero tan pronto como entró, no dejó de caminar. Se había caído por un pequeño acantilado que no podía ver en la oscuridad y estaba rodando colina abajo. Scott se puso de pie lentamente y comenzó a caminar, tratando de encontrar el camino de regreso a donde estacionaron el jeep de Stiles. Allí era donde sabía que Stiles lo esperaría, con suerte. Era espeluznante estar aquí tan oscuro y él solo. La linterna hizo muy poco para ayudar. Estaba un poco aturdido por todo lo que casi entró y fue pisoteado por una manada de ciervos. Saltó para evitarlos y perdió el agarre de la linterna. ¡Wow! Jadeó para sí mismo mientras rápidamente se ponía de pie. Encontró el cuerpo. La mujer era joven como había dicho Stiles y, desafortunadamente, también estaba cortada por la mitad como él dijo. Está bien, ya había visto suficiente. Solo quería encontrar a Stiles y largarse de aquí. Scott luego escuchó el chasquido de algunas ramitas y miró hacia la oscuridad hacia adelante para ver dos ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. Ojos que se acercaban a él. Trató de escapar pero fue golpeado con algo grande y pesado y lo siguiente que supo fue que sintió un dolor agudo en su costado. Stiles se detuvo y se acostó en un árbol caído cuando escuchó las voces de su padre y sus adjuntos. No parecía que hubieran encontrado nada todavía. Estaba a punto de sugerirle a Scott que intentaran acercarse cuando notó que él no estaba allí. Miró hacia atrás pero no lo vio a él ni al brillo de su propia linterna. Stiles se levantó rápidamente y retrocedió un poco para buscarlo. No pudo encontrar ningún rastro de Scott en ninguna parte. Cuando fue a dar la vuelta al grupo de búsqueda. Los perros comenzaron a llevar a los oficiales cerca de donde había estado Stiles y sus linternas parpadeaban alrededor del área haciendo que Stiles se agachara detrás de un árbol para que no lo vieran. Oye, creo que escuché un movimiento allí, dijo uno de los agentes. Compruébalo, escuchó que decía su padre. Stiles inmediatamente se fue a donde estaba oscuro. Dio un paso con cuidado para que ninguno de los ayudantes de su padre lo escuchara y lo atraparan. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, echó a correr para distanciarse de ellos. Stiles podía escuchar los sonidos de los perros desapareciendo en la distancia. Estaba resoplando y jadeando de alivio, así que fue a sentarse en un gran tocón para recuperar su ritmo cardíaco. Cuando se acomodó, de repente se puso de pie al recordar a Scott. Luego, cuando metió la mano en el bolsillo, recordó que le había dado su linterna. Stiles sacó su teléfono celular y encendió la luz para tratar de ver a través de la oscuridad. Empezó a caminar entre los árboles para tratar de encontrar a su mejor amigo. De repente escuchó la voz de Scott pero estaba gritando. Scott. Stiles gritó. Stiles alcanzó una rama gruesa y corrió hacia donde Scott estaba gritando. Stiles siguió gritando por Scott mientras los gritos de su amigo se hacían más fuertes. Stiles se encontró con Scott siendo dominado por algo grande. Stiles no se tomó un momento para pensar mientras levantaba la rama que tenía como un bate y la golpeaba. Lo golpeó en la espalda donde dejó escapar un grudido. Stiles vio un destello de ojos rojos brillantes antes de golpearlo, derribarlo y hacer que su rostro golpeara el suelo empapado. Apenas levantó la cabeza antes de sentir un dolor abrasador y ardiente en el brazo. Stiles gritó cuando lo levantaron y luego lo arrojaron a un lado. Scott se levantó a tiempo para ver los ojos rojos de la bestia mirándolo fijamente antes de que saltara a la oscuridad. Scott sostuvo su costado mientras corría hacia los árboles para tratar de encontrar a Stiles. Corrió hasta que llegó a una abertura y a la carretera principal. Scott de repente vio una luz brillante y rápidamente se hizo a un lado mientras el auto se desviaba para evitar golpearlo y le tocaba la bocina. Scott se quedó mirando el camino por donde el auto desaparecía antes de sentir que algo lo agarraba por detrás. Empezó a gritar y agitar los brazos para deshacerse de su atacante mientras le gritaba. Stiles había sido quien lo agarró con su brazo bueno antes de que fuera a agarrar su brazo herido y saltó hacia atrás asustado por los intentos de Scott de luchar contra él. ¿Stiles? Scott dijo aliviado. Scott. ¿Qué estás haciendo? Buscándote y tratando de evitar que te maten. Buen trabajo entonces. ¿Salir corriendo a la carretera? Oh, como si salir al bosque por la noche fuera un buen trabajo. Está bien, resopló Stiles. Vamos a mi jeep y larguémonos de aquí. Scott estaba completamente de acuerdo. No parecían haberse dado cuenta de que había empezado a llover. Stiles se fue a tratar de caminar hacia su jeep mientras Scott lo seguía. Scott se detuvo por un momento cuando escuchó un aullido en el aire.
Stiles los dejó en la casa de Scott porque su botiquín de primeros auxilios estaba más equipado que el de su casa. Stiles fue a agarrar el kit mientras Scott se acercaba al espejo de su baño para mirar la picadura. Parecía bastante profundo y picaba. Lo tengo, dijo Stiles con los dientes apretados. La adrenalina de la emoción de esta noche se estaba agotando y el dolor en su brazo lo golpeaba por completo. Gracias, dijo Scott tomando un hisopo y alcohol. Se estremeció cuando comenzó a limpiar su mordida. Miró y notó la mancha oscura en la chaqueta de Stiles. Eso se ve muy mal. Stiles sacó con cuidado su brazo de la manga para revelar su brazo ensangrentado. Se veían marcas de dientes que coincidían con la del torso de Scott. Tomó un hisopo y lo empapó en alcohol y comenzó a limpiarlo. ¿Sabes? Sin la sangre, estos podrían verse geniales. Scott miró a Stiles antes de volver a limpiar su mordida. Luego, los dos tomaron una gasa y ayudaron al otro a sellar sus mordeduras. Golpeó ligeramente su mordida cubierta. ¿Cuánto tiempo van a doler estas cosas? No podremos ser buenos en las pruebas mañana si es así. Amigo, no íbamos a estar bien sin eso. Vete a casa, Scott respiró. Stiles puso los ojos en blanco, pero volvió a ponerse la chaqueta todavía ensangrentada. Te veré en la escuela mañana. Noche, Stiles. Scott dijo antes de que su mano fuera inconscientemente a su mordedura vendada. La alarma rugió en su oído y Scott fue a apagarla y se levantó de la cama. Fue a revisar su mordida y se quitó el vendaje para ver que la mordedura no parecía ser tan profunda como pensó al principio. Todavía dolía un poco, pero se sentía mucho mejor que anoche. Stiles también se levantó esa mañana y fue a quitarse los vendajes mientras miraba su brazo. La hinchazón no era tan mala como pensaba. Las incisiones de los dientes todavía estaban allí, pero ahora no parecían estar tan mal como anoche. Sin embargo, su brazo estaba un poco rígido. Fue a cambiarse, pero cuando fue por su teléfono, se dio cuenta de que se le debe haber caído en la reserva cuando fue atacado. Scott cambió su vendaje y se cambió y se dirigió en su bicicleta. Cabalgó hasta la escuela y se dirigió al portabicicletas. Se quitó el casco justo cuando un automóvil pasó y se estacionó justo al lado de él y la puerta del automóvil se abrió y golpeó directamente contra él. Jackson Whittemore, la perdición de su vida escolar y la de Stiles, salió y apenas lo miró cuando dijo: Amigo, mira el trabajo de pintura. Lo dijo como si Scott hubiera hecho todo lo posible para que lo golpearan con la puerta de su auto. Scott comenzó a moverse y pronto vio a Stiles saliendo de su jeep. Se frotaba ligeramente el brazo. Todavía sonreía cuando lo vio. Oye. Hola, dijo Scott de vuelta. ¿Estás bien? Estoy bien, supongo. Entonces, ¿qué hay de tu mordida? Stiles preguntó mientras soltaba su brazo. Todavía duele un poco, pero parece que estará bien, espero. Entonces, ¿qué crees que era esa cosa? Realmente no pude verla bien. Sin embargo, era grande. Scott negó con la cabeza. No estoy seguro. Parecía, un poco como un lobo. No, no hay posibilidad, dijo Stiles sacudiendo la cabeza. Pero escuché el aullido de un lobo. ¿Cuándo? Anoche. Cuando íbamos de regreso al jeep. ¿No lo escuchaste? No, creo que estaba un poco distraído por el dolor y la sangre que brotaba de mi brazo para escuchar los sonidos del bosque, dijo con su sarcasmo patentado. Además, no escuchaste a un lobo. ¿Cómo sabes eso? ¿Acabas de decir que no escuchaste nada? Porque California no tiene lobos. No por 60 años. ¿En realidad? Preguntó Scott. Sí, de verdad. Así que lo que sea que escuchaste no pudo haber sido un lobo. Era demasiado grande para ser uno de todos modos. Probablemente era un oso o algo así. Bueno, entonces, si no me crees cuando digo que escuché un lobo, entonces no me creerás que vi la otra mitad del cuerpo. ¿Qué? Stiles dijo desconcertado. ¿Por qué no dijiste nada? Bueno, creo que estaba distraído por el dolor y la sangre que brotaba de mi costado por la mordedura que no me dio el lobo, dijo imitando el sarcasmo anterior de Stiles. Pero a Stiles no le importaba eso. Me estás tomando el pelo. Ojalá. Voy a tener pesadillas durante un mes. Dijo Scott. Esto es tan jodidamente increíble. Quiero decir, todo esto. En serio, es lo mejor que le ha pasado a esta ciudad desde el nacimiento de Lydia Martín, dijo cuando vio a la niña. Y ella se acercaba. Hola, Lydia, dijo Stiles con una sonrisa.
¿Te ves? Ella caminó justo al lado de ellos. Como si me fueras a ignorar, se desinfló. Luego señaló a Scott. Tú eres la causa de esto, lo sabes. Ajá, dijo Scott poniendo los ojos en blanco mientras se marchaba. Pero Stiles fue tras él. Arrastrándome a tus profundidades de nerd. Soy un nerd por asociación. Scarlet Nerd por ti. Los dos pronto se encontraron sentados juntos en su primera clase. Su maestra tomó su lugar en el centro del frente. Como todos sabemos, anoche se encontró un cuerpo en el bosque. Y estoy seguro de que sus pequeñas mentes ansiosas están pensando en varios escenarios macabros de lo que podría haber sucedido. Scott y Stiles se miraron el uno al otro. No tenían que hacerlo, sabían lo que pasó, un poco. Pero estoy aquí para decirle que la policía tiene un sospechoso. Así que ahora puede poner toda su atención en el trabajo que está en su escritorio. Stiles levantó la vista de repente cuando el sonido de un ruido sordo llegó a sus oídos. Sonaba como un tambor suave. Miró a su alrededor, preguntándose quién estaba tocando un tambor en medio de la clase, pero todos tenían la cabeza gacha y miraban hacia sus escritorios. El tamborileo continuaba y era un ritmo constante. Luego fue seguido por algunos sonidos de batería más. Los golpes eran consistentes. ¿De dónde venía eso? El tamborileo pareció detenerse cuando llamaron a la puerta. En cuanto a Scott, escuchó un teléfono. Miró a su alrededor en busca de aquel cuyo teléfono estaba sonando en medio de la clase cuando empezó a escuchar la voz de una chica. Mamá, ¿no crees que 3 llamadas es un poco más en mi primer día? Sus ojos miraron a su alrededor hasta que se acercó a la ventana a una chica fuera de la escuela. Todo menos un bolígrafo, dijo mirando a través de su bolso. Oh, Dios mío, no me digas que olvidé un bolígrafo. Está bien, me tengo que ir. Te amo. Scott siguió escuchando a esta chica desde el exterior de la escuela hasta que fue a la oficina del director. De hecho, podía seguir su conversación hasta que tocó la puerta para anunciarse en su clase. El golpe había sacado a Stiles del ritmo de los tambores que parecía haber tenido sonando en su cabeza. Toda la clase vio cómo entraba una chica nueva. Scott se tensó al verla. Tenemos una nueva estudiante aquí en nuestra escuela. Esta es Allison Argent. Por favor, haga todo lo posible para que se sienta bienvenida. Scott vio que ella se dirigía a la mesa justo detrás de él y metió la mano en su bolso, sacó su bolígrafo de repuesto y se lo tendió. Ella sonrió mientras lo tomaba de él. Stiles observó todo y ni siquiera ocultó la gran sonrisa en su rostro de su amigo. En el pasillo, Scott y Stiles observaban cómo la chica nueva, Allison, hablaba con Lydia. A pesar de que estaban al otro lado del pasillo, los dos podían escucharlos como si estuvieran justo enfrente de ellos. Escucharon mientras Lydia aprobaba su sentido de la moda. Y tú eres mi nueva mejor amiga, declaró Lydia como si fuera una proclamación real. Está bien, ¿alguien puede decirme cómo la chica nueva está aquí durante 2 minutos y ya está en la misma camarilla con Lydia Martín? Dijo una chica acercándose a ellos. Ella es sexy, explicó Stiles. La gente hermosa se reúne. Sí, exhaló Scott. La chica no lo escuchó, pero Stiles definitivamente sí. Pronto, Jackson se acercó a ellos y le dio a Lydia un beso profundo que hizo que la mandíbula de Stiles se tensara al verlo. Se encogió tanto que se perdió un poco de su conversación, donde Lydia comenzó a elogiar a Jackson como el capitán del equipo. ¿Quieres decir como el fútbol? Escuchó preguntar a Allison. El fútbol es una broma aquí, dijo Jackson con arrogancia. Luego, la conversación se dirigió hacia la fiesta que Lydia estaba organizando el viernes por la noche. Cuando le preguntaron a Allison si iría, Stiles podría haber jurado que escuchó el sonido de los tambores nuevamente. Dio un vuelco cuando Allison dijo que no podía ir porque era noche familiar. Stiles se frotó la nuca. Scott finalmente se apartó de Allison para mirarlo. ¿Estás bien? Sí, respiró. Estoy bien. Scott luego volvió a casi babear por la chica nueva, pero Stiles estaba perdido. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Por qué seguía escuchando tambores de vez en cuando? Lo que no sabía era que Scott también había escuchado cada palabra de la conversación. Aunque no sabía que Stiles lo había escuchado él mismo. Scott y Stiles se encontraron en el vestuario, cambiándose a su equipo de lacrosse. Luego, los dos corrieron juntos para llegar a su lugar habitual en el banco. Se tomó un momento para notar que la niña, Allison, estaba sentada en las gradas con Lydia. Ella estaba mirando en su dirección.
Pero si juegas, no tendré a nadie con quien hablar en el banquillo, trató de razonar Styles. ¿De verdad vas a hacerle eso a tu mejor amigo? Scott negó con la cabeza. No puedo sentarme afuera de nuevo. Dijo desafiante. Toda mi vida está sentada al margen. Esta temporada, hago la primera línea. Styles se encogió de hombros. Realmente significó mucho para su amigo que hiciera la primera línea. Cierto, Styles pensó que sería bueno poder jugar de verdad, pero su amigo simplemente estaba obsesionado con eso. Luego fue a sentarse en el banco para preparar lo último de su equipo mientras los ojos de Scott volvieron a Allison viendo a los jugadores practicar. Cal. Era el entrenador. ¿Sí? Scott dijo saliendo de eso. Estás en la portería, dijo sin perder el ritmo mientras le lanzaba la red del portero. Scott miró la red confundido. Pero, nunca he jugado. Lo sé, dijo el entrenador sin pestañear. Anotar algunos tiros les dará a los muchachos un impulso de confianza. Es el primer día de regreso. ¿Qué hay de mí? Preguntó Scott. Trata de no recibir nada en la cara, aconsejó antes de irse. Scott miró a Styles, quien se encogió de hombros. Scott solo resopló mientras se ponía el casco y se dirigía a la portería. La voz de Allison pronto llegó a sus oídos. También llegó a los oídos de Styles y en realidad comenzó a mover la cabeza hasta que sus ojos se posaron en las dos chicas. ¿Quién es ese? De repente la escuchó preguntar a Lydia. Él. No estoy segura de quién es, respondió Lydia. ¿Por qué? Está en mi clase de inglés, le respondió Allison. La conversación tuvo un efecto diferente en cualquiera de sus espías. Scott estaba radiante por dentro. Allison lo estaba notando. Estaba empezando a preguntar por él. Ella también lo estaba buscando. ¿Significaba eso que ella lo encontraba interesante? Una chica en realidad lo tenía en mente. Sintió que algo se calentaba dentro de él. Styles se encogió por dentro. Lydia acababa de decirle a la chica nueva que no conocía a Scott. ¿Cómo podrían no conocer a Scott? Habían estado yendo a clases juntos desde el tercer grado. Si ella no conocía a Scott, entonces eso tenía que significar que no lo conocía a él. Su enamorado desde el tercer grado no lo conocía. Esos sentimientos se cortaron cuando sonó un silbato y tanto Scott como Styles se encogieron cuando lo hizo. Styles estaba a salvo en el banco cuando se tapó las orejas, pero Scott estaba en la portería y fue golpeado por una pelota mientras estaba desconcertado. Cayó de espaldas ante la risa de todos. Styles apretó los dientes ante el sonido de ellos riéndose. Scott rápidamente se recuperó y pronto comenzó a atrapar todas las pelotas que se le acercaban. Uno por uno, todos terminaron en su red. Jackson sostuvo al tipo al frente porque quería disparar contra el advenedizo. Oh, Dios, murmuró Scott cuando Jackson comenzó a correr. Lanzó la pelota, pero Scott casi parpadeó cuando la pelota parecía fluir lentamente hacia él. Movió el brazo y lo atrapó. Sí. Styles dijo mientras se levantaba y comenzaba a animar el éxito de Scott. Vaya. Ese es mi amigo. Señaló en voz alta. Scott solo miraba la pelota atrapada en su red, asombrado por lo que acababa de hacer. Incluso Lydia comenzó a animarlo. Scott luego fue y le devolvió el balón al entrenador asistente. Muy bien. Cálmate. Dijo el entrenador mientras se adelantaba. Un buen comienzo, pero aún no hemos terminado. Calle, ¿por qué no lo aparcas por ahora? Dijo señalando el banco. Maelani, estás despierto. Scott dejó la red para que Danny tomara el relevo. Danny que estaba acostumbrado a jugar al portero. Scott se acercó y se quitó el casco y se estiró para chocar los 5 que Styles tenía en su camino. Eso fue asombroso. Elogió. Gracias. Scott exhaló. Próxima línea. El entrenador gritó. Muevan sus culos. Estoy despierto, dijo Styles. Buena suerte, hombre, dijo Scott. Mientras se sentaba, dejó que la euforia de estar ahí afuera comenzara a desvanecerse. Sintió que los ojos lo miraban y miró a Allison y vio que ella inmediatamente miró hacia otro lado. Scott no pudo evitar la sonrisa que cayó en sus labios. En cuanto a Styles, se preguntó qué poseía el entrenador para poner a Scott en la portería para los primeros en línea y darles al resto probar a Danny, que tenía experiencia en la portería. Nunca podría entender a ese tipo. A veces, se preguntaba si incluso él mismo se entendía.
Uno a uno, sus compañeros de segundo y tercer largueros dispararon el balón hacia la portería, pero Danny los detuvo a todos y cada uno de ellos. Todos lo vitorearon mientras lo hacían. Styles comenzó a aflojar su brazo y ahora apenas podía sentir el hormigueo de su mordisco. Cuando fue su turno, Styles tomó su postura y luego fue a por el gol. Mientras movía, podría jurar que escuchó un montón de ecos de respiración. Su vista delante de él parecía ampliada y un punto en la red parecía ampliarse a su enfoque. Sus brazos luego tiraron de su bastón y lanzó su pelota y como un misil disparó hacia la portería y Danny terminó fallando. Golpeó la red de la portería con un golpe suave. Styles se congeló mientras miraba a Danny girarse de la portería hacia él. Luego vio a Danny mostrarle una sonrisa amistosa a través de su guardia y Styles comenzó a aullar de alegría. Empezó a saltar arriba y abajo de donde estaba parado en celebración. Algunos otros incluso se unieron. Scott se levantó del banco y estaba aplaudiendo. Sí. Styles, guau. Styles luego apuntó su red hacia él con una amplia sonrisa que Scott sin duda tenía en sí mismo hace solo unos momentos. Su mirada se dirigió a Lydia, que le sonreía educadamente y le aplaudía. Todo lo que Styles quería hacer ahora era caer en la felicidad. Podría morir ahora mismo y ser feliz. Tal vez ahora Lydia se daría cuenta. El único que no sonreía ni estaba feliz era Jackson. Estaba mirando tanto a Scott como a Styles. Su mirada era tanto de ira como de sospecha. El dúo estimulado pronto se encontró de regreso en la reserva después de la escuela cuando comenzaron a hacer una caminata de regreso para buscar el cuerpo ahora que tenían luz del día para ayudarlos. Scott no tenía ganas de volver a ver el cuerpo, pero había perdido su inhalador cuando fue atacado. Styles luego le confió que también perdió su teléfono cuando fue atacado. No sé qué fue, dijo Scott. Era como si tuviera todo el tiempo del mundo para atrapar la pelota. Como si todo fuera en cámara lenta. Sí, exactamente. ¿Fue así para ti? Styles se encogió de hombros. Más o menos. Para mí, fue como si todo estuviera muy concentrado. Sabía cómo correr, cuándo disparar y el lugar donde tenía que hacer que la pelota fuera para mí era muy claro. Wow, y eso no es lo único raro. Escucho cosas que no debería poder escuchar. ¿Tú también? Preguntó Styles. Sí. Podía escuchar a la gente hablando desde el otro lado del pasillo, casi como si estuvieran hablando en mi oído. Lo mismo conmigo. Aunque, juro que también he estado escuchando estos extraños tambores. ¿Batería? Preguntó Scott. Lo sé. Raro. ¿Algo más? Sí, huelo cosas. ¿Oler cosas? Styles preguntó sorprendido. ¿Qué no? No. No sé. ¿Cómo qué? Como el chicle mojito de menta en tu bolsillo. Styles metió la mano en su bolsillo y sacó una barra de chicle, el sabor exacto que dijo Scott. Wow, dijo mientras abría su bolsillo. El olor pareció salir corriendo hacia él de inmediato. Como si alguien tomara un spray de menta y se lo disparara directamente a la nariz. ¿Qué crees que está pasando? Preguntó Scott. Bueno, pensemos. Supongo que todo esto se remonta a lo que nos pasó anoche. Nuestras mordidas. ¿Sabes? Creo que he oído hablar de esto. ¿Hablas en serio? Sí, es un tipo específico de infección. Muy grave. Se llama licantropía. ¿Una infección? Scott estaba empezando a preocuparse ahora. ¿Está? Sí, pero es solo algo de lo que debemos preocuparnos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí, en la noche de luna llena. Styles luego dejó escapar un suave aullido. Por alguna razón, Styles se sintió contento haciéndolo. Sin embargo, Scott le dio un empujón. Styles, lo regañó. ¿Qué? Tú eres el que dijo que escuchó a un lobo aullar, ¿verdad? Lo digo en serio, Styles. Hablo en serio. Somos hombres lobo. Estamos malditos. Oye, creo que deberíamos ir a la clase de compras y comenzar a derretir toda la plata porque el viernes es luna llena. Scott se detuvo de repente. Esto es todo. Podría jurar que esto era todo. Vi el cuerpo. Los ciervos estaban corriendo. Dejé caer mi inhalador aquí, estoy seguro. Empezó a cavar a través de las hojas en el suelo, pero no había señales de ello. Styles agarró sus caderas mientras echaba un vistazo al lugar. Tal vez el asesino movió el cuerpo. Si lo hizo, espero que haya dejado mi inhalador.
Esa cosa cuesta $80. O tal vez ese gran oso o lobo o lo que sea. Tal vez se lo comió. ¿Mi inhalador también? Scott preguntó sin dejar de mirar alrededor. ¿Qué pasa con tu teléfono? ¿Lo dejaste aquí o después de que esa cosa te tiró? Stiles resopló. No puedo recordar, pero mi papá no va a, dijo mientras comenzaba a darse la vuelta, pero se detuvo cuando vio a alguien y tocó el hombro de Scott para advertirle. Era un tipo de aspecto mayor con una chaqueta de cuero. Empezó a caminar hacia ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Les preguntó. Esto es propiedad privada. Stiles mantuvo la calma mientras Scott enloquecía un poco en silencio. Lo siento, hombre, no lo sabíamos. Sí, dijo Scott asintiendo. Estábamos buscando algo. Pero, olvídalo, dijo cuando vio la mirada amarga en el rostro del chico. Luego, el tipo metió la mano en sus bolsillos y luego les arrojó algo a ambos. Se estiraron y los atraparon. Scott recuperó su inhalador y Stiles recuperó su teléfono. Stiles revisó y vio que la batería estaba agotada, pero rápidamente la empujó a un lado mientras no podía evitar entrecerrar los ojos. No podía recordar la última vez que atrapó algo así antes sin ni siquiera un balón suelto. Scott también ahora que lo pensaba. Stiles le dio al chico misterioso otra vez antes de que algo hiciera clic. El tipo comenzó a alejarse. Scott guardó su inhalador. Está bien, me tengo que poner a trabajar. Amigo, dijo Stiles deteniéndolo. Ese era Derek Ale. ¿Recuerdas? Era solo unos años mayor que nosotros. Toda su familia murió en un incendio hace como 10 años. Stiles recordó eso. Su padre algo habló de ese caso. Se dictaminó como incendio provocado, pero su padre a menudo hablaba como si aún no se hubiera resuelto. Me pregunto qué estará haciendo de vuelta, murmuró Scott. Stiles luego dejó a Scott en la clínica de animales antes de irse a casa. Se acercó a su botiquín y fue por sus pastillas de Adderall. Estaba a punto de abrirlos cuando se congeló. Ahora que lo pensaba, no podía recordar haber tomado su Adderall esa mañana. Y también se dio cuenta de que no se había sentido nervioso ni una vez hoy. Su mente divagó un poco, pero rápidamente se la había quitado de encima durante todo el día. Ahora, no sentía la necesidad de tomar su medicación ahora. Raro, murmuró para sí mismo. Stiles se acercó a su cama cuando de repente escuchó la voz de su padre desde abajo. ¿Ha dicho algo? Escuchó decir a su papá. No, señor, respondió una voz de mujer desde un teléfono. Derek Ale no nos ha dicho nada nuevo. Afirma que acaba de regresar a la ciudad temprano esta mañana. Sin embargo, no nos dice por qué. ¿Deberíamos detenerlo un momento? Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Detener a Derek Ale? ¿Pensaron que él era sospechoso de la muerte de esa chica? Mientras se mantenía sentado en el borde de la cama, no se dio cuenta de que sus ojos comenzaron a dejar un suave brillo dorado. Se quedó por un momento antes de que sus ojos volvieran a su color marrón miel original. No, suspiró su padre. Déjalo ir. No me siento bien reteniendo a nadie a menos que tengamos más para continuar. Está bien. Lo procesaré. Luego hubo un clic suave antes de otro clic más fuerte desde abajo. Stiles luego se puso de pie y bajó las escaleras. Hola papá, dijo Stiles entrando a la cocina. Su padre estaba bebiendo un poco de agua. Hola hijo. ¿Cómo estuvo el primer día de regreso a la escuela? Estuvo bien. ¿Vale? Supongo que vale está bien. ¿Cómo te fue en las pruebas? Stiles sonrió. Oh, eso salió bien. En realidad, más que bien. Fue genial. Scott y yo lo logramos. ¿Tú y Scott? Sí, lo hicimos. De verdad. ¿En serio? Eso es nuevo. Sí, dijo Stiles asintiendo. Entonces, ¿y tú? ¿Algo interesante en el trabajo? ¿Alguna noticia sobre el cuerpo? Stiles dijo con severidad. Sabes que no puedo hablar de asuntos policiales contigo. Pero aún puedes responder a mis preguntas si quieres, respondió. Eso no es lo mismo. Su padre se detuvo. Sí, lo es. Sin embargo, hay una línea muy fina. Stiles dijo intentando algo más. No, no lo hay. Stiles se acercó a él cuando un olor llamó su atención. Era el olor de papas fritas. ¿Comiste papas fritas hoy? Le preguntó a su padre un poco acusadoramente. ¿Qué? No, dijo su padre entrecerrando los ojos. Stiles luego lo escuchó de nuevo.
Un sonido de tambor golpeando suave. Cuando su padre estaba hablando y dio un vuelco cuando dijo que no. Estás mintiendo, dijo Stiles. ¿Tuviste papas fritas hoy? Está bien, lo hice. Uno de los agentes trajo algunas papas fritas rizadas para todos y me ofreció algunas. Eso no significaba que tenías que tomarlo. Lo hice si no quería ser grosero, respondió su padre. Eso solo hizo que rodara los ojos. Stiles se preguntó cómo supo que su padre mintió hasta que escuchó el tambor constante de nuevo. Intentó seguirlo, pero solo lo llevó a su padre. Más específicamente a su pecho. Entonces sus ojos se abrieron. El sonido de tambores que había estado escuchando todo el día. No eran tambores. Eran corazones. Los latidos del corazón de otras personas. Y podía saber cuando alguien estaba mintiendo o no por cómo golpeaban cuando hablaban. Su padre luego le dio a Stiles una segunda mirada. Stiles, ¿qué pasa con tu brazo? ¿Qué? Stiles dijo mirando su brazo. Los vendajes asomaban por debajo de su camisa de manga corta. Oh, no es nada. ¿En serio? Entonces déjame ver. No es nada, papá, de verdad, insistió Stiles. Bueno, si realmente no es nada, entonces no debería haber ningún problema para que yo lo vea, ¿no? Stiles pudo ver que estaba acorralado y luego levantó la manga para que su padre comenzara a quitarle los vendajes. Esto fue. Tan pronto como su padre viera la marca de la mordedura, él y Scott serían arrestados y él estaría castigado de por vida. Sin embargo, eso no iba a ser así, ya que cuando se quitaron los vendajes, no se veía nada más que su piel pálida y sin marcas. ¿A dónde diablos fueron las marcas de mordeduras? Había allí solo esta mañana. Movió su brazo y lo tocó para descubrir que no había dolor allí ni ningún tipo de rastro de que alguna vez hubiera estado allí. No ver nada. Stiles dijo encogiéndose de hombros. Pero, ¿por qué no había nada? Scott se acercó a la puerta y giró el letrero a cerrado antes de ir y tomar prestados algunos hisopos y alcohol para reemplazar sus vendajes. Lo quitó ligeramente, pero se sorprendió al descubrir que no había nada allí. No hay mordedura ni signos de herida en absoluto. Solo piel suave como si nada hubiera pasado. El corazón de Scott dio un vuelco. Luego salió del baño y se encontró con las jaulas de animales donde los gatos comenzaron a volverse locos. Lo estaba asustando. Fue a irse antes de que llamaran a la puerta. Era Jason y parecía asustada. Parecía asustado cuando respondió. Estaba asustada porque aparentemente había golpeado algo en el camino. Ella lo llevó a su auto y abrió la parte trasera a un perro albino que les ladraba. Jason estaba cada vez más asustada. «Wow, relájate», dijo con calma reteniéndola. Ella solo está asustada. «Eso hace que seamos dos», dijo en voz baja. Ese perro no dejaba que Allison se acercara más a él. «Déjame ver si tengo mejor suerte». Scott se concentró en el perro, sin darse cuenta de que cuando hizo contacto visual, sus ojos comenzaron a emitir un brillo dorado. Desapareció después de un momento, de vuelta a sus ojos marrones profundos originales, pero el perro se volvió pasivo. Lo llevaron a la clínica, pero Scott se alegró de ver que no parecía que el perro estuviera demasiado lastimado. Allison fue a cambiarse y ponerse una sudadera seca y Scott no pudo evitar echar un rápido vistazo antes de volver a vendar al perro. «Gracias por hacer esto», dijo Allison mientras regresaba con su camisa nueva. «Me asusté por completo como una niña total». «¿Eres una niña?», preguntó con un poco de diversión. «Me asusté como una niña y no soy una niña». «¿Qué tipo de chica es usted?», le preguntó a ella. «Más duro que eso. Al menos pensé que lo era». «Oye», dijo tratando de ayudarla. «Yo también estaría asustado. De hecho, probablemente lloraría. No como un hombre tampoco, sino como la niña más grande que jamás haya existido». Allison comenzó a reírse un poco. Estaba feliz de ver que estaba funcionando. Sería patético. «Sí, claro», respondió ella. «Entonces», dijo dirigiendo todo de vuelta al perro. «Parece que va a vivir. Estoy bastante seguro de que te dejará acariciarla ahora si quieres». Ella no parecía querer hacerlo, pero Scott le aseguró que estaba bien y pronto, Allison estaba acariciando al perro suavemente. «¿Le gustas?». Él la miraba fijamente mientras ella acariciaba al perro. Incluso mojada y triste como estaba, todavía se veía increíblemente bonita. Pero ella notó que él miraba. ¿Qué? Él mismo salió de eso. «Lo siento, tú, tienes una pestaña en la mejilla», trató de cubrirse.
Luego se limpió la mejilla. Del llanto. Luego fue y le limpió la mejilla él mismo. Cuando dejó de llover, él la ayudó a llevarla a su auto. Me preguntaba, ¿la noche familiar fue una mentira? ¿O te gustaría ir a la fiesta conmigo? Allison sonrió levemente. No fue una mentira total. Entonces, ¿eso es un sí? ¿Irás? Ella le sonrió ampliamente. Definitivamente sí. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 2. Scott se fue a la cama con una sonrisa en su rostro mientras los eventos de hoy se repetían para él. Superó su prueba y Allison iba a ir a la fiesta con él. Se acurrucó en su cama y pronto se dio la vuelta hasta quedar de cara al suelo húmedo. Luego se puso de pie para darse cuenta de que ya no estaba en su habitación sino en medio del bosque. Solo tenía puestos sus calzoncillos y estaba descalzo en medio del bosque nublado temprano en la mañana. ¿Cómo llegó allí? Retrocedió un poco antes de golpear algo y se dio la vuelta y soltó un grito tan pronto como el otro tipo gritó. ¿Stiles? Gritó. ¿Scott? Stiles gritó de vuelta. Stiles estaba vestido con los pantalones de su pijama y tenía una camisa desteñida, pero también estaba descalzo y se veía tan perdido y confundido como Scott. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Scott. ¿Qué estoy haciendo aquí? No lo sé. Me fui a la cama y lo siguiente que sé es que estoy aquí. ¿Y tú? Stiles dijo tomando su apariencia. Yo también. Hemos caminado sonámbulos aquí. Eso no tenía ningún sentido para Stiles. Incluso si ambos caminaron sonámbulos anoche, ¿por qué iban a caminar sonámbulos exactamente al mismo lugar? Su conversación se interrumpió cuando notaron que se escuchó un crujido de madera en la distancia y una forma oscura se escondió en la niebla. Parecía grande y estaba a 4 patas, como un lobo. Los dos se tensaron ante la vista y comenzaron a alejarse lentamente, pero la cosa comenzó a arrastrarse lentamente tras ellos. Luego, los dos comenzaron a correr frenéticamente. La bestia luego comenzó a correr también. Subieron corriendo una colina y llegaron a una valla y los dos la saltaron antes de aterrizar en el agua. Los dos salieron a la superficie para llegar a un hombre que regaba sus plantas. Buenos días, dijo Scott tímidamente mientras Stiles saludaba al chico con la mano amistosamente. Los dos lograron salir de eso sin que ese hombre eligiera hacer nada más que pedirles que se fueran. No fue divertido para ninguno de los dos caminar de regreso a sus hogares, empapados. Stiles se estaba preparando para la escuela cuando comenzó a escuchar la voz de su padre nuevamente. Estaba hablando por teléfono y se escuchó la palabra análisis de fibra de la persona del otro lado. Stiles se escondió a un lado y cerró los ojos mientras escuchaba cada palabra que su padre estaba compartiendo con el forense. Scott estaba en su casillero en la escuela después de la escuela para guardar sus cosas extra cuando Jackson cerró repentinamente la puerta de su casillero debajo de él. Scott vio que parecía enojado. Muy bien, pequeño, ¿por qué no me dices de dónde sacas tu jugo? ¿Qué? ¿De dónde estás sacando tu jugo? Preguntó de nuevo más lenta y bruscamente. Scott se preguntó por qué quería saber eso. Mi mamá hace las compras de comestibles, se encontró diciendo. Eso pareció enojar más a Jackson. Ahora escuchan, calle, vas a decirme qué es lo que estás tomando y de quién lo estás obteniendo porque no hay forma de que estés pateando traseros en el campo sin un impulso químico. Tú o ese espástico amigo tuyo. Los ojos de Scott se agrandaron. Oh, ¿te refieres a los esteroides? Espera, ¿quieres esteroides? Jackson volteó y lo agarró. ¿Qué diablos te pasa, Cal? ¿De verdad quieres saber? Scott respondió. Bueno, yo también lo haría, porque ahora puedo ver, oír y oler cosas que no debería. Mente. Scott estaba exhalando con dificultad, pero no se encontró tratando de ir por su inhalador como de costumbre. Pero se sentía un poco mejor al dejar salir todo eso. Pero Jackson no compartió su alivio. ¿Crees que eres gracioso, verdad, Calle? Algo está pasando aquí. Contigo y lo que sea, apuesto a que tu amigo Stilinski también está involucrado. Y voy a averiguar qué es. No me importa cuánto tiempo tome, pero voy a averiguarlo. Luego golpeó el casillero a un lado de su cabeza por si acaso. Scott puso lo que sucedió en el fondo de su mente mientras se preparaba para jugar. Scott. Scott miró hacia arriba para ver a Stiles dirigiéndose hacia él. Scott, nunca vas a creer esto. Escuché a mi papá hablar por teléfono y...
Stiles, estoy jugando la primera eliminación. ¿No puede esperar? Dijo mientras se apresuraba a terminar de recoger sus cosas. Stiles simplemente lo agarró. El análisis de fibra llegó del laboratorio en Los Ángeles. Encontraron pelo de animal en el cuerpo que encontraron en el bosque. Mira, me tengo que ir, dijo Scott mientras tomaba su casco y salía al campo. No, espera, gritó Stiles detrás de él. Scott, no vas a creer lo que era el animal. Pero Scott se había escapado. Era un lobo, terminó en voz baja. Scott salió al campo con el resto de la gente en la primera eliminación. Vio a Jason, quien lo saludó con la mano y sonrió mientras le devolvía el saludo. ¿Tienes una pregunta, Mcalle? Preguntó el entrenador. ¿Qué? Levantaste la mano, ¿tienes una pregunta? No, dijo sin convicción. Solo estaba, lo siento. El entrenador le dio al equipo uno de sus discursos patentados. Mezclando elogios y un poco de burla que parecía pensar que entusiasmaría a todos. La eliminación comenzó y Scott se movía para tratar de mantener el impulso de su última práctica. Sin embargo, Jackson estaba decidido a detenerlo cuando lo derribó de la nada. Le mostró a Scott una expresión de suficiencia antes de irse. Scott gruñó internamente mientras se levantaba. Stiles estaba observando todo y al ver a Jackson derribando a su amigo por el gusto de hacerlo, apretó su mano en un puño mientras gruñía. Después de hacerlo, negó con la cabeza. ¿De dónde vino eso? Se frotó la frente pero sintió algo pegajoso y se miró la mano para encontrar un poco de sangre de algunos rasguños en los que se clavaron las uñas. Podía oler la sangre fresca en sus uñas, pero se preguntó cómo era eso, ya que estaban tan desafiladas. Luego, Scott fue llevado al nuevo set con Jackson justo enfrente de él. Scott le dirigió una leve mirada y luego golpeó la pelota cuando sonó el silbato y corrió a su alrededor. Luego se acercó a un tipo que lo bloqueaba, pero Scott lo esquivó. Los ojos de Stiles se acercaron a Scott mientras pasaba corriendo junto a Jackson y, por la forma en que torció el pie, Stiles supuso que Scott iba a esquivar al siguiente tipo y solo un momento después lo hizo. Cuando Scott se encontró con dos chicos, Stiles notó cómo el cuerpo de Scott se estaba preparando. ¿Scott iba a saltar sobre ellos? Scott se acercó a los dos tipos que intentaban interceptarlo, pero fue y saltó sobre ellos. Aterrizó de pie delante de ellos y luego hizo el tiro a la portería consiguiendo nada más que red. Todos se acercaron a él para felicitar a Scott por su increíble carrera en el campo. Stiles estaba en el banco con la cara pegada atónito. No solo por lo que hizo Scott, sino por cómo pudo seguir de cerca sus movimientos desde donde estaba sentado. Luego fue por su bolso. Mcalle, ven aquí. El entrenador gritó. Scott se acercó pero le sonrió, pero el entrenador no lo estaba. ¿Qué diablos fue eso? ¿Estás probando para él, equipo de gimnasia? La cara de Scott cayó. No. Solo estaba tratando de hacer el tiro. Bueno, lo hiciste. ¿Y sabes qué más? Estás comenzando, amigo. Llegaste a la primera línea. Se escucharon aplausos cuando las palabras del entrenador surtieron efecto. Jackson se arrancó el casco mientras miraba a Mcalle. Ahora sabía con certeza que algo estaba pasando con él. Fue a mirar a Stilinski en el banco, pero notó que su amigo se alejaba rápidamente por alguna razón. Scott fue a buscar a Stiles pero descubrió que se había ido. ¿A dónde fue él? Iba a perderse la próxima eliminación. Stiles había dejado inmediatamente el campo después de la exhibición de Scott y ahora estaba de vuelta en su habitación, y estaba recorriendo páginas web sobre cualquier cosa relacionada con mordeduras, ataques de animales y leyendas de licántropos. Encontró páginas de Licaón, la bestia de Gebaudan y Wolfsbane. Se fijó en las imágenes y pasajes del folclore que pasaban por la pantalla. Comenzó a caminar como si todo lo que le había estado sucediendo y Scott comenzara a tener mucho sentido. Sus ojos se dirigieron a su tablero de correos. Fue y sacó una chincheta y miró el punto. Sus ojos se posaron en la página abierta en su pantalla que decía que los hombres lobo tenían poderes curativos. Había una manera de estar seguro. Llevó la punta del alfiler a su dedo y fue y lo pasó por encima. Si se oía que ahora tenía un corte delgado en el dedo. No, ese definitivamente no era su mejor plan. Fue al baño, pasó el dedo por agua tibia y buscó una toalla de papel para limpiarse el corte, pero cuando se limpió la sangre, sus ojos se abrieron al ver cómo su piel se unía. El corte se estaba curando y pronto desapareció. Stiles pasó sus otros dedos por él, pero no había señales del corte en ninguna parte.
Era como si no se hubiera cortado en absoluto. Oh, estamos tan jodidos, murmuró Stiles mientras miraba su dedo curado. Entonces hubo un golpe en su puerta que casi lo hizo saltar del suelo. Abrió la puerta para ver el rostro sonriente de Scott. Oye. Oh bien, entra. Stiles luego volvió a su computadora a las pilas de cosas que imprimió mientras Scott entraba detrás de él. Stiles, ¿qué pasó con ese acto de desaparición en las pruebas? Te perdiste tu eliminación. Sí, lo sé, pero he estado buscando todo lo que pude desde anoche. Tienes que ver esto. Scott le echó un vistazo mientras examinaba todos los papeles dispersos. ¿Cuánto Adderall has tomado hoy? Eso es todo, ninguno. Scott abrió mucho los ojos. ¿No has tomado ninguno? No, no es una pastilla. No la he necesitado, pero sabes que, eso no importa. No vas a creer lo que encontré. Scott arrojó su bolso sobre la cama. ¿Eso sobre el cuerpo? ¿Descubrirán quién lo hizo? No, todavía están interrogando a la gente. Incluso a Derek Hale. ¿El tipo que vimos en el bosque? Sí, pero eso no es todo. ¿Entonces qué? Stiles se aclaró la garganta. ¿Recuerdas el otro día? Esa broma que hice. Ya no es una broma. Scott todavía no parecía entenderlo. Ya sabes, las mordeduras que recibimos en el bosque. Dijiste que escuchaste un aullido, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué aúlla un lobo? Scott negó con la cabeza. Es una señal. Los lobos aúllan para señalar su ubicación a los otros miembros de su manada. Creo que podría haber más de uno por ahí, tal vez una manada completa en el bosque. ¿Toda una manada de lobos? No, una manada de hombres lobo. Scott se levantó entonces. ¿En serio me estás haciendo perder el tiempo con esto? Sabes que recogeré a Allison en una hora. Stiles levantó las manos para detenerlo. No, Scott, te vi en el campo. Quiero decir, realmente te vi. Pude ver tus movimientos hasta el más mínimo detalle y pude predecir cómo te ibas a mover antes de que lo hicieras. ¿Predecirlo? ¿Qué, como si fueras psíquico? No, era más como si pudiera concentrarme en leer las señales que estabas dando e instintivamente sabía lo que ibas a hacer. Cosas que no deberías haber podido hacer. ¿Cómo te mudaste allí? ¿No fue es increíble? Está bien, era imposible. Scott lo miró fijamente con el rostro en blanco. Así que hice un buen tiro, se encogió de hombros mientras intentaba irse de nuevo. Pero Stiles lo detuvo de nuevo e incluso le quitó su bolso y lo arrojó a un lado. No, Scott, hiciste un tiro increíble. Tus movimientos también. La gente no puede hacer eso de la noche a la mañana. ¿De qué estás hablando? Tú también estuviste increíble. Si te hubieras quedado, también podrías haber llegado a la primera línea. Lo sé. Fui increíble, y sé que tampoco debería haberlo sido. ¿Qué? Y mira, dijo mientras se levantaba la manga. ¿Notas algo? Scott miró el brazo de Stiles pero no vio nada. No hay nada allí. Exactamente. Dijo bajándose la manga. Scott, no hay nada. Mi mordisco se ha ido. ¿Qué? Scott luego lo miró a los ojos. Bien, eso fue extraño. Luego recordó que su propio mordisco en su torso también había desaparecido. No quería admitirlo, pero ahora empezaba a sentirse un poco preocupado. Scott, ¿no lo ves? No es solo lo que sucedió en las pruebas. Lo es todo. La visión, el oído, el olfato, que no necesito mi Adderall y no creas que no me di cuenta de que no lo necesitas. Su inhalador tampoco. Bueno. Scott resopló con impaciencia. Pero no puedo pensar en esto ahora. Hablaremos mañana. Stiles negó con la cabeza. Mañana. Scott, todavía no entiendes esto. La luna llena es esta noche. ¿Qué estás tratando de hacer, Stiles? Scott interrumpió. Stiles simplemente fue a su escritorio y fue por algunos papeles y un libro. Está bien, hice la primera línea y tengo una cita esta noche con una chica que no puedo creer que quiera tener algo que ver conmigo. Por una vez, todo en mi vida es de alguna manera perfecto, ¿por qué estás tratando de arruinar eso? Stiles espetó y se levantó de su silla mientras arrojaba el libro directamente al suelo. Arruínalo, Scott, estoy tratando de salvar tu maldita vida. La vida de ambos. Tronó. Su sangre bombeaba con tanta fuerza a través de su cabeza que podía sentirla vibrar en sus oídos. En su mente, golpear a Scott de un lado a otro de su habitación sonaba como algo atractivo.
Pero Stiles simplemente respiró hondo y empujó todo eso hasta sus entrañas mientras trataba de recuperar la calma. Scott se estremeció cuando hizo eso y a Stiles no le gustó ver eso. Nunca antes había estado enojado con Scott de esa manera, donde realmente quería lastimarlo y eso lo molestaba, pero tal vez su reacción finalmente lo ayude a comunicarse con su amigo. Somos malditos, Scott, dijo poco a poco recuperando la calma. La luna llena, no solo nos va a cambiar físicamente. Nos va a afectar mentalmente. Da la casualidad de que es cuando nuestra sed de sangre estará en su apogeo. Sed de sangre, repitió rotundamente. Sí, ya sabes, el impulso de matar. Bueno, ya estoy sintiendo la necesidad de matar a Stiles. Scott lo miraba enojado y Stiles mordió el interior de la lengua mientras su propia irritación volvía a estallar. Fue a por el libro que tiró y trató de concentrarse en hacer que escuchara. Mira, escucha esto, mientras pasaba a la página que marcó. El cambio puede ser causado por la ira o cualquier cosa que te acelere el pulso. Luego cerró el libro de golpe. Está bien, y no he visto a nadie subirte el pulso de la forma en que lo hace Allison. Está bien, tienes que cancelar esta cita. Luego fue por el teléfono de Scott. ¿Qué estás haciendo? Scott preguntó incansablemente. Llamar a Allison y cancelar tu cita. No. Scott gritó mientras arrojaba a Stiles contra la pared. Quítate de encima de mí. Stiles gritó de vuelta. Scott fue a levantar el puño y golpear a Stiles, pero su amigo lo bloqueó con la palma de la mano. Los dos se miraban fijamente, atrapados y luchando contra la ira del otro. Scott luego se echó hacia atrás y arrojó la silla de Stiles. Scott y Stiles respiraban con dificultad mientras mantenían sus miradas acaloradas el uno en el otro. Scott se tranquilizó un poco mientras tomaba rápidamente su teléfono y buscaba su bolso. Lo siento, me tengo que ir. Luego se detuvo nuevamente en la puerta para mirar a Stiles, quien aún no se había movido de su lugar. Lo siento, dijo de nuevo. Stiles simplemente exhaló con fuerza por la nariz y luego fue y tiró algunas de las cosas de su escritorio con enojo al suelo. La mandíbula de Scott se puso rígida ante eso y luego se fue. Stiles se reclinó y rebotó contra la pared mientras iba a recoger su silla. Cuando lo levantó, notó 4 largas líneas cortadas en él. Rasguños. Luego miró hacia la puerta por la que acababa de salir su amigo. Ahora se arrepentía profundamente de haberlo dejado ir. Stiles buscó en el armario el equipo de repuesto de su padre. Estaba buscando su juego de esposas de repuesto. La luna estaba saliendo y ya podía sentir que se quemaba por dentro. Eso tenía que ser una señal de que estaba a punto de cambiar. Todavía no estaba seguro de cómo cambiaría, pero no quería correr ningún riesgo. Sus nervios ya estaban estallando y su respiración agitada comenzaba a hacer eco en sus propios oídos. ¿Dónde diablos están esas cosas? Resopló enojado. De repente, se escuchó el sonido de neumáticos estacionándose en el camino de entrada y el sonido de un motor siendo apagado. Maldita sea, dijo moviéndose para cerrar la puerta. Su padre estaba en casa. Salió corriendo cuando su padre entró por la puerta principal y subió corriendo las escaleras. Hola Stiles, lo llamó su padre, pero Stiles siguió moviéndose y no le respondió. Fue a su baño y cerró la puerta detrás de él. No saldría de esta habitación en toda la noche. Especialmente con su padre ahora justo abajo. Stiles estaba flotando sobre su fregadero y estaba hiperventilando. Miró hacia el espejo para ver sus ojos, una vez de color miel, ahora brillando con un color amarillo dorado. Se quedó sin aliento ante la vista y luego vio 2 caninos que crecían de sus dientes superior e inferior. Fue a tocarse los dientes cuando se congeló al ver las uñas alargadas en las puntas de sus dedos. No, no clavos, garras. Sus 2 manos las tenían ahora, lo que explicaba rápidamente cómo se hundió en las palmas. Scott debe haberlo sacado cuando arañó su silla. Hubo un golpe suave en la puerta. ¿Stiles? Dijo su padre después de tocar. Pensé que estarías trabajando hasta tarde esta noche, dijo a través de los colmillos. Regresaré más tarde. El único problema que deberíamos esperar son las quejas por el ruido de esa fiesta que será en la residencia de Martín, se rió entre dientes. Hablando de eso, ¿por qué estás aquí? Pensé que ya estarías allí. Cerró los ojos como si le doliera. Yo no voy. ¿Qué? Suena como una posibilidad de que haya emoción y problemas. No habría pensado que podrías resistirte, bromeó. A Stiles no le hizo gracia. Por Dios, rugió Stiles.
Estás conmigo cuando causo problemas y ahora tienes un problema cuando quiero evitarlo. Simplemente no puedo ganar contigo. Su padre se desinfló un poco ante eso. Stiles nunca le había hablado así antes. Stiles, hijo, ¿pasa algo malo? Stiles apretó los dientes y sintió que sus nuevos colmillos empezaban a abrirse camino hacia su labio. No, no pasa nada. Todo está bien. No tienes que preocuparte por mí. Stiles, eres mi hijo. Es mi trabajo preocuparme por ti. No, yo solo quiero que me dejen en paz, ¿de acuerdo? Está bien, pero Stiles, sabes que si hay algo mal, siempre puedes acudir a mí. Siempre estaré ahí para ti. Lo sabes, ¿verdad? Preguntó suavemente. El agarre de Stiles en el grifo se hizo más fuerte cuando vio que algo de cabello comenzaba a crecer frente a sus orejas. Sus garras crecieron aún más y arañaron el grifo causando un fuerte chillido. ¿Qué fue eso? Preguntó su padre. Nada. Stiles mordió. Pero su padre negó con la cabeza. Stiles, voy a entrar. No, dijo Stiles mientras intentaba bloquear la puerta, pero ya se estaba abriendo. Stiles se dio la vuelta para que su padre no viera su rostro y cerró los puños para ocultar las garras de la vista. El miedo de que lo viera así hizo que su corazón se acelerara aún más. Se clavaron en sus palmas cuando comenzó a controlar su respiración y repitió en silencio el mantra: no te acerques. No te acerques. El sheriff vio a su hijo acurrucado sobre el fregadero y parecía estar temblando. Stiles, ¿qué está pasando? Pero su hijo no le respondía. Luego comenzó a moverse hacia él. ¿Estás adolorido? Stiles solo gruñó en respuesta mientras sacaba la cabeza para tratar de ocultar aún más la vista de sus colmillos y ojos de su padre. Sintió crecer la necesidad de desgarrar al que invadía su espacio y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo desgarrara. Su padre se acercó y el miedo de que atacaría a su propio padre creció hasta que sintió la mano de su padre en su hombro. De repente, el latido constante del corazón de su padre comenzó a sonar en sus oídos. El ritmo del corazón de su padre y su toque preocupado hicieron que su propio corazón comenzara a calmarse. Su respiración se hizo más lenta y enderezó la espalda. Se arriesgó a mirarse en el espejo para ver que sus rasgos lobunos se habían desvanecido. No, ahora estoy bien. Luego miró a su padre para tranquilizarlo. ¿Ahora? Stiles, ¿qué está pasando? Stiles volvió a entrar en pánico, pero era un pánico manejable. Tenía que pensar en algo. Scott y yo tuvimos una pelea. Los ojos de su padre se agrandaron. ¿Lo hiciste? Lo hicimos. Stiles no estaba mintiendo. Técnicamente se pelearon. ¿Por qué pelearon ustedes dos? Podía entender la incredulidad de su padre. Él y Scott rara vez peleaban por algo. Solo, sobre la fiesta de esta noche. Como que me abandonó. Su padre asintió. ¿Tiene una cita? Sí, una chica nueva en la escuela. Stiles, estoy seguro de que no fue su intención hacerte eso. Probablemente solo estaba emocionado. Stiles se encogió de hombros. Él era eso. Entonces dale un respiro. Estoy seguro de que podría usar a su mejor amigo para que lo respalde esta noche. Stiles asintió. Scott necesitaría su ayuda. Si pasó por todo esto, entonces sabía que Scott probablemente estaba pasando por eso ahora mismo o estaba a punto de hacerlo. Sí, gracias papá. De alguna manera, su padre lo ayudó, lo que significaba que podía controlarse. Pero Scott no sabía eso ni tenía a nadie que lo ayudara. Tenía que llegar a él. Sí. Él me necesita. Afuera de su casa había un joven con una chaqueta de cuero observándola con una expresión curiosa en su rostro. Luego se dirigió a su cámara negro y se fue a ver otro de sus casos esta noche. Scott se había duchado y se estaba dando un vistazo en su baño mientras se preparaba para su próxima cita. Él estaba emocionado. Nada como esto había sucedido así antes. Su mamá dio la vuelta y estaba esperando afuera. «Mamá», gritó sorprendido. ¿Esto es una fiesta o una cita?, preguntó ella sin perder el ritmo. Tal vez ambos, dijo con un poco de una sonrisa avergonzada. ¿Y su nombre es? Allison, dijo Scott en voz baja. Allison, agradable, dijo su madre con una sonrisa y alcanzando sus llaves. Gracias. No necesitamos tener una charla, ¿verdad? Scott resopló. Mamá, no voy a tener la charla de sexo seguro contigo. Pero su madre se burló. Oh, Dios mío.
No, me refiero a mantener el tanque lleno. Devuélveme esos. Dijo tirando las llaves lejos. ¿Hablas en serio? Puedes apostar tu trasero a que hablo en serio, lo regañó. No voy a terminar en un reality show de televisión con una embarazada de 16 años. Vamos. Tomó un poco de paciencia y seguridad, pero Scott pronto se encontró en el estacionamiento de automóviles frente a la casa de Allison y tocó la bocina para hacerle saber que él estaba allí. La puerta principal se abrió y ella salió y Scott se alegró de ver que en realidad parecía tan emocionada como él. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Scott llevó a Allison al patio trasero, pero se congeló cuando vio a Derek Hale en la distancia. Estaba parado junto al fuego abierto y sus ojos estaban enfocados únicamente en él. Un perro le estaba ladrando y Derek se giró para mirarlo, lo que pareció calmarlo casi de inmediato. ¿Scott? Allison dijo sacándolo de eso. ¿Estás bien? Sí, respiró. Todo está bien. Trató de distraerse llevando a Allison a bailar. La vista de Lydia frotándose contra Jackson mientras él mordía su cuello llamó su atención. Tenía los ojos abiertos y podía jurar que lo estaba mirando directamente. Lo hizo moverse para sostener y manosear a Allison mientras su cuerpo se balanceaba y se movía frente a él. Toda esta tensión sexual en el aire, estaba haciendo que sus entrañas se calentaran. Tomó un agarre más firme en su espalda. Mientras miraba a los ojos de Allison, se encontró deseando hincarle los dientes. De repente retrocedió y Allison se congeló. «Scott, ¿qué pasa?» «Ya vuelvo», gruñó. Luego comenzó a dirigirse a través de las decenas de personas mientras sentía que sus entrañas se retorcían y giraban dolorosamente. Estaba teniendo problemas para moverse, ya que sentía que algo lo estaba destrozando tratando de salir de él. ¿Qué le estaba pasando? Llegó a la puerta principal para mirar la luz de la luna sobre su cabeza. De repente, me vino a la mente la conversación que había tenido antes con Stiles. La desesperación en la voz de su amigo y las advertencias que le dio para que no fuera a la fiesta esta noche y se mantuviera alejado. Estaba empezando a pensar que Stiles había tenido razón. Tenía que irse. Llegó al auto y rápidamente se subió y se fue dejando a Allison para mirarlo. Luego escuchó que la llamaban por su nombre. Miró a un joven con una chaqueta de cuero. «Mi nombre es Derek», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Soy amigo de Scott». «Oh, ¿sabes lo que pasó con él?» «Scott no se siente muy bien. Tiene que irse a casa por sus medicamentos, pero me pidió que me asegurara de que llegaras a casa esta noche. También quería que te dijera que lo siente». Ella asintió. «Gracias. Vamos. Mi coche está justo allí. Te dejaré». Un jeep familiar se detuvo donde estaban estacionados los otros autos y Stiles saltó de él y se abrió paso entre las oleadas de personas que buscaban a su amigo. Las fosas nasales de Stiles se ensancharon cuando un olor familiar llamó su atención y volvió la mirada hacia donde vio a Allison subiendo a un Camaro. Luego vio a Derek Hale en el asiento del conductor. Arrancó el auto y luego miró por la ventana directamente hacia él. Derek inclinó la cabeza casi como un asentimiento antes de irse. ¿Por qué Allison se iba con Derek? Luego comenzó a preguntar por Scott. Scott llegó a casa y rápidamente subió a su habitación. Estaba sosteniendo su estómago mientras lo quemaba desde adentro hacia afuera. Rápidamente se desvistió y entró en su bañera que llenó con agua fría. Estaba tratando de calmarse y refrescarse, pero estaba descubriendo que estaba haciendo poco para ayudar. Todavía estaba dolorido y ardiendo. Se miró la mano y vio que sus uñas se convertían en garras. Se asustó y salió de la bañera para mirarse en el espejo. Se limpió un poco de la condensación para ver que sus dientes habían crecido 2 pares de colmillos afilados. Al momento siguiente, sus ojos brillaron con un color dorado. Entonces llamaron a su puerta. «Vete», gritó pensando que era su madre para preguntar por qué estaba en casa tan rápido. «Scott, soy yo», gritó la voz de Stiles. Scott rápidamente fue a su puerta y la abrió un poco. «Stiles, tienes que irte». «No», Scott me dejó entrar. «Puedo ayudarte. Podrías luchar. Fui a la fiesta para tratar de decírtelo, pero dijeron que te fuiste». «No, aléjate. No sé qué haré. Tú, tienes que ir a buscar a Allison». «¿Allison?» Stiles repitió. Stiles puso los ojos en blanco detrás de la puerta. Su amigo estaba sufriendo un cambio de fase doloroso y metamórfico y Allison es lo que tiene en mente. «Ella está bien, Scott. La vi tomar un aventón de la fiesta».
No, Stiles, escucha. Creo que sé quién nos hizo esto. Fue Derek. Lo vi. Me estaba observando en la fiesta. Stiles se congeló. Scott, Derek fue con quien se fue a Gleason. Scott jadeó y luego rápidamente saltó hacia atrás y se arrojó por la ventana y aterrizó de lleno en el suelo. Sus orejas rápidamente se volvieron puntiagudas y su rostro cambió a una apariencia animal. Miró hacia la luna y soltó un aullido. Luego comenzó a despegar. Stiles entró rápidamente y le gritó a Scott que regresara, pero su amigo pareció sordo y solo aulló antes de despegar. Sin pensar, Stiles se arrojó por la ventana y dio una voltereta para aterrizar en el suelo con los pies por delante. Empezó a respirar rápido porque su corazón latía con fuerza. Se miró las manos y vio que las garras habían vuelto. ¿Estaba cambiando de nuevo? No. Negó con la cabeza. Tenía que mantenerse concentrado. Volvió a pensar en su padre y en la preocupación que le mostró esta noche y descubrió que su respiración se estabilizaba de nuevo. Su piel todavía se sentía caliente y las garras todavía estaban en sus dedos, pero no podía pensar en eso ahora. Tenía que encontrar a Scott. Se subió a su jeep y se fue. Si Scott iba a encontrar a Allison, entonces el primer lugar en el que Stiles tenía que buscar sería en su casa. Solo esperaba poder conducir más rápido de lo que Scott podía correr. Espera, ¿qué tan rápido podría correr ahora? Bueno, tendría mucho tiempo para pensar en eso más tarde. Se detuvo frente a la casa de Allison, pero no pudo detectar ninguna señal de que Scott estuviera aquí o hubiera estado aquí. La puerta se abrió y rápidamente escondió sus manos en los bolsillos para no exponer las garras. Hola. Señora Argent, hola, dijo tratando de sonar amigable y esperando por Dios que su rostro no luciera colmillos y sus ojos no brillaran a través de los nervios que saltaban dentro de él. No sabes quién soy. Soy amigo de tu hija. Mira, esto va a sonar un poco loco. Realmente loco, de hecho, loco ni siquiera empieza a cubrir. Allison. Ella lo interrumpió mientras gritaba detrás de ella. Es para ti. Stiles miró hacia arriba y con alivio vio que Allison no se veía peor por el desgaste. Allison, hola, dijo con una sonrisa avergonzada en su rostro. Oye, dijo bajando las escaleras. Stiles, ¿verdad? ¿Verdad? Así que regresaste bien. Sí, el amigo de Scott me llevó. Su amigo. Derek. Oh, dijo Stiles tratando de sonar aliviado. Bien. Scott estaba preocupado por ti. Se estaba volviendo loco, un poco molesto para ser honesto, y vine para tratar de asegurarme de que estabas bien. Sí, ¿está todo bien con él? Es Scott, confía en mí, nada está bien con él, bromeó ligeramente. No debería molestar a Scott, pero con lo que le estaba haciendo pasar esta noche, sentía que se lo merecía con creces. ¿Qué pasó? Pensé que la estábamos pasando bien. Parecía decepcionada y Stiles pareció calmarse un poco. Él también lo estaba. Solo tenía que llegar a casa por su inhalador. Estaba tan emocionado esta noche que se olvidó de traerlo, así que tuvo que irse. Él está bien ahora, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Él estará bien. Prometió que explicará todo cuando se vean en la escuela. Está bien, y gracias por venir a decirme esto. Eres un buen amigo. Oye, sonrió Stiles. Es lo que hago. Pero, mejor me voy. Stiles regresó lentamente a su jeep y sacó las manos de los bolsillos para ver que sus manos volvieran a la normalidad. Miró a través de su espejo para ver que su rostro seguía siendo normal. Luego se fue con la ventana un poco abierta. Él podría estar bien, pero podría apostar su trasero a que Scott no lo estaba. Pero, si no estaba aquí en casa de Allison, ¿dónde diablos estaba? Scott llegó a la reserva donde encontró el auto de Derek y pudo oler el aroma de Allison desde adentro. Se subió al capó pero miró y vio que estaba vacío. Luego miró hacia el bosque y captó su olor al entrar y todavía estaba fresco. Corrió a través de los árboles donde todo a su alrededor estaba en rojo. Infrarrojo. Podía ver todo claramente a pesar de que había poca luz de la luna llena. El olor se acercaba y corrió aún más rápido hasta que llegó a un árbol donde colgaba la chaqueta de Allison. Luego escuchó pasos cerca. ¿Dónde está ella? Él demandó. Ella está a salvo, sonó la voz de Derek. De ti. Derek luego cargó y lo derribó al suelo. Scott trató de luchar contra él, pero estaba siendo retenido. ¿Qué hiciste con ella? Rugió. Silencio, dijo Derek mientras miraba hacia arriba y a su alrededor.
Demasiado tarde. Ya están aquí. Corre. Derek no perdió ni un segundo más mientras despegaba, pero Scott se quedó quieto. Hasta que una luz brilló hacia él y encontró su brazo clavado a un árbol por una flecha de ballesta. Rugió de dolor mientras miraba a los 3 hombres que bajaban la colina hacia él. El del medio tenía la ballesta en la mano. Llevadlo, dijo a los otros 2. Derek apareció junto a ellos y comenzó a pelear con ellos y a tirarlos a un lado. El del medio luego se volvió hacia donde estaba Scott, pero no encontró nada más que un árbol vacío con una mancha de sangre allí. Scott había salido corriendo cuando comenzó la conmoción y Derek estaba justo a su lado cuando se detuvieron a una buena distancia. ¿Quiénes eran? Jadeó. Cazadores, respondió Derek. Nos han estado persiguiendo durante siglos. Nosotros. Scott lloró. ¿Te refieres a ti? Tú eres el que me hizo esto. Derek se quedó mirándolo. ¿Es realmente tan malo, Scott? ¿Que puedes ver, oír y oler mejor? ¿Que eres más fuerte? La mordida es un regalo. ¿Uno que tu otro amigo, Stiles, lo es? Parece que lo está tomando bastante bien. La ira de Scott se desvaneció un poco ante la mención de él. ¿Stiles? Derek asintió. Está comprendiendo rápidamente lo que significa todo esto. Es impresionante, se lo concedo, pero pude ver que todavía necesita más trabajo antes de tener el control total. Tú, claramente necesitas mucho más. Así que, ¿ves a Scott, tú, él y yo? Todos somos hermanos ahora. Luego se fue dejando a Scott desesperado por todo lo que había sucedido esta noche. Scott comenzó a caminar lentamente de regreso a casa. El sol ya estaba saliendo cuando un jeep pasó y se detuvo a su lado. ¿Necesito un aventón? Stiles dijo desde el asiento del conductor. ¿Cómo me encontraste? Scott preguntó mientras entraba y Stiles le entregó una manta de la parte de atrás. Stiles señaló su nariz. He estado conduciendo tratando de olfatearte. Habría intentado llamarte, pero dejaste tu teléfono en tu habitación cuando saltaste por la ventana, bromeó ligeramente. Scott se limitó a mirar a lo lejos. Las palabras de Derek jugando en su cabeza. Estuvieron en silencio durante unos minutos mientras compartían algunas miradas encubiertas entre ellos. ¿Sabes lo que más me preocupa? Scott acaba de decir. Si dices a Jason te juro que te voy a dar un puñetazo en la cabeza, dijo molesto. Probablemente me odia ahora, dijo con desesperación. Stiles resopló. No dijo su nombre, pero aún así lo insinuó. Buena escapatoria. Relájate. Ella no te odia. Pero es posible que quieras pensar en una buena disculpa. Oh, agregó felizmente. Podrías ser honesto con ella y deleitarte con la genialidad de que eres un maldito hombre lobo, agregó con una sonrisa. Scott puso los ojos en blanco. ¿De verdad estás amando esto? Todo esto. Stiles se encogió de hombros. Tal vez no ahora, pero tienes que admitirlo. Es increíble. Siempre dijimos que queríamos emoción. ¿Qué podría ser más emocionante que esto? Scott se limitó a mirarlo. Está bien, tal vez no sea tan glorioso en este momento, pero, lo superaremos. Y oye, cada luna llena nos encadenaremos en mi sótano e intentaremos deshacernos de las ratas que siguen escarbando por ahí. Scott sintió que se le dibujaba una sonrisa. Oye, tienes que admitirlo, ahorraría un montón de dólares en trampas para ratones. Hay una ventaja, gruñó mientras se frotaba la herida. Hola, Stiles. ¿Sí? Sobre lo de ayer, yo. Scott, interrumpió Stiles. Está bien. Olvídalo. No, no puedo. Lo siento. Estabas tratando de ayudarme y yo, te hice volar. Sí, lo hiciste, asintió. Me colgó a secar, me dejó con la bolsa, me hizo comer tu polvo. Lo hiciste. Scott se tomó un momento para notar que mientras Stiles balbuceaba no se movía ni tartamudeaba como solía hacerlo. Miraba tranquilamente hacia la carretera. Probablemente algo de lo que se deshizo siendo un hombre lobo como parecía hacer con su asma. Stiles asintió. Por ahora. Pero, lo entiendo. Está bien. Es la luna llena. Le hace cosas a la gente que conoces. Scott se rió. Sí, he oído eso. Scott y Stiles habían pasado el resto del fin de semana repasando todo lo que Stiles había encontrado sobre los hombres lobo. Scott también le contó todo sobre los cazadores y lo que dijo Derek. Pensaron que tendrían que tener cuidado de no hacer nada que los expusiera para que los cazadores los encontraran.
El lunes, Scott estaba llegando a la escuela para practicar cuando Allison se le acercó. Oye, dijo ella. Oye, dijo felizmente. Mira, quería disculparme por lo del viernes por la noche. Está bien. ¿Tu amigo Stiles me contó todo? ¿Él hizo? Preguntó nervioso. ¿Qué le dijo Stiles que él no le dijo? Sí, que tuviste que correr a casa porque olvidaste tu inhalador. Oh, dijo aliviado. Sí, lo hice. Lo siento. Dije que está bien. Bueno, me encantaría intentar compensarte. ¿Estarías dispuesto a darme una segunda oportunidad? ¿Me voy a arrepentir? Oh, definitivamente, sonrió. Eso solo hizo reír a Allison. Luego volvió a la calle. Bueno, me tengo que ir. Mis paseos esperando. Scott luego miró y vio a un hombre parado allí esperándola. El mismo hombre que le disparó con la ballesta. ¿A él? Sí, ese es mi papá. ¿Su padre? ¿El padre de Allison fue quien le disparó? ¿Su padre era un cazador? Final capítulo 2.